No escuchan. Bueno, los que escuchan, porfa, pueden comentarle a los que están en el chat probablemente, o sea, un problema de conexión, o es que usualmente cuando ingresan a Zoom no se conecta automáticamente al audio, o sea, le tienen que dar a la opción. Hay una opción donde está normalmente el micrófono que tiene una flechita verde, entonces le dan allí y luego aparece la opción de conectar el audio. Entonces, porfa, si les pueden decir por el chat a los que no escuchan eso, quizás sea, puede ser eso o un problema de conexión. Buenas tardes. No es un problema de conexión, es un problema de decirle a Zoom que puede utilizar su micrófono, su audio. Cuando comienza la entrada a Zoom, aparece un botón azul que dice conectar al audio de la computadora. Ese es el que tienen que utilizar. Ahora sí, ya estamos en YouTube, estamos en vivo. Buenas tardes. Un problema de Zoom, que puede utilizar su micrófono, su audio. Cuando comienza la entrada a Zoom, aparece un botón azul que dice conectar al audio. Muy bien, ya estamos en YouTube. Aquellos que no pueden escuchar la clase en Zoom, pueden usar el enlace de YouTube y seguirla por allí. Allí no debería tener problemas. Bueno, estimadas, mucho éxito. Las dejo para que puedan continuar. Ya están en vivo. Recuerden al finalizar, darle la opción de finalizar para todos y antes de terminar, detener la transmisión en vivo. ¿A quién le devuelvo el hospedador? A mí. ¿Quién es a mí? Paola Rojas. Sí, Paola Rojas. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ok, ya un momento, mientras tanto trato de explicarle a los muchachos que no pueden oír bien qué deben hacer. Denme un momento. Ok, ya escuchan, o sea, por favor, vamos a tener eso claro. ¿Ya se puede escuchar? ¿Ya no hay problemas de audio? Ok, perfecto, entonces. Todo bien, ya un momento. Vamos a empezar también aquí el video. Ok. Listo, pues perfecto. Entonces, buenas tardes para todos. Bueno, Abraham, veo que tienes la mano levantada. No sé si quieres decir algo. O sea, también recuerda que puedes escribir por el chat. O sea, ¿quieres decir algo o no? Bueno, si quieres decir algo, ya te doy la opción. O sea, coméntalo por el chat porque, bueno, tenemos que limitar el uso del audio. Si es accidental, bueno, entonces no pasa nada. ¿No? Ok, perfecto, entonces. Ahora sí vamos a comenzar. Bueno, bienvenidos todos a la segunda clase como tal oficial del módulo de habilidad verbal. Bueno, el día de hoy, antes de hablar de lo que sería como, bueno, el repaso de los nuevos temas del día de hoy, vamos a tratar de refrescar un poco lo que vimos la semana pasada, especialmente para aquellos que no pudieron asistir o tuvieron que ver la clase por diferido. ¿No escuchan?
¿Me escucha? ¿Allá? ¿Ahora sí? Ok. Ok, perfecto, Jesús. Entonces, bueno, repito, o sea, vamos a refrescar lo que vimos la semana pasada, sobre todo muchas personas que lo están viendo por diferido. Em, entonces, lo primero que vamos a refrescar, o sea, les pregunto, ¿qué recuerdan que es un texto expositivo? O sea, la definición de texto expositivo, ¿qué es lo que recuerdan? O sea, ¿qué les suena? ¿Qué fue lo que les explicó la profe ya la semana pasada, más o menos? Sí, bueno, y si quieren, obviamente, pueden intervenir por el chat, o sea, no tengan miedo de usarlo. Sí, porque bueno, yo sé que en esta modalidad es incómodo utilizar el micrófono. Ajá, Lincoln, no entraste a la clase pasada, pero ¿a qué te suena? ¿Qué es un texto expositivo? Pues para ti, pues si quieres dilo en tus propias palabras, aunque no estuviste en la clase pasada, me imagino que, o sea, en algún momento, o sea, habrás tenido algún contacto o alguna idea de lo que pudiera ser un texto expositivo. O sea, ¿qué creen ustedes que es? O sea, no pasa nada, aquí nadie los va a decir nada por, si se equivocan. Sí, porque bueno, aquí estamos para practicar, para aprender, entonces, bueno, ¿a qué les suena que es un texto expositivo? Bueno, por el contrario, o sea, si quieren decir algo sobre el tema de un texto, las ideas principales, las ideas secundarias, eh, o las normas SEGE incluso, o sea, que fueron más o menos las cosas que tratamos la clase pasada, entonces, bueno, para ir repasando. ¿Ayer tuvieron examen de eso? Ah, bueno. Ajá, y sí, bueno, si repasaron para el examen, entonces, bueno, más o menos deberían tener algunas ideas, ¿no? Ajá, que es para explicar algo. Ajá, un texto expositivo es un texto que da información. Ok, correcto. O sea, las dos ideas son, se alinean pues con la definición de un texto expositivo. Sí, ajá, exacto. Y transmite ideas de forma clara. Perfecto, Rosainer. Sí, o sea, todas lo que están comentando son ideas válidas. Compañero quiere entrar a Zoom, pero no tiene código. O sea, no necesita el código. O sea, si puedo utilizar el link nada más. Bueno, si la profe ya puede, por favor, pasar el link por aquí, por el chat de Zoom, y si se lo pueden pasar al compañero, o que se meta en el Google Classroom, y en el Google Classroom está el link a la clase. O sea, lo subimos siempre unos minutos, una hora antes de comenzar, para que puedan acceder fácilmente sin utilizar ningún código. Ajá, pero bueno, regresando a lo que estábamos hablando sobre el texto expositivo, o sea, correcto, todo lo que dijeron está muy bien. Efectivamente, como veníamos diciendo, los textos expositivos se utilizan para informarle a un público que, bueno, o sea, usualmente no tiene conocimientos o tiene conocimientos muy básicos sobre un tema. Justamente es el propio título de lo que es, el propio nombre nos lo dice, o sea, expone información. Sí, o sea, asume que las personas que están leyendo el texto no saben lo que es, entonces te trata de dar como que una idea general, exacto, habrá una información particular sobre un tema. Entonces, usualmente lo que lo que decía la profe ya de la clase pasada, estos son textos, o sea, por ejemplo, una noticia pudiera ser un texto expositivo, ¿no? El detalle es que, bueno, usualmente van a encontrar que las noticias están un poco, o sea, tienen lo que llamamos juicios de valor, o sea, es decir, la opinión del autor, y usualmente un texto expositivo eh, no muestra opiniones, ¿sí? O sea, es información objetiva. O sea, si es, por ejemplo, uno de los algo que mencionamos la clase pasada, de nada, Yaceli. Una de las cosas que mencionamos la clase pasada es que o sea, de repente un texto, algo así como que alguien escribe una noticia, un artículo, que de repente se trata sobre el helado. Y el artículo dice, bueno, el mejor helado del mundo es el helado de vainilla. Eso no es, ya, o sea, no pudiéramos llamarlo eso como tal un texto expositivo porque el autor está dando una opinión. Porque cualquiera puede decir, bueno, pero eso no es verdad porque de repente a mí me gusta no es el helado de chocolate.
o el helado de fresa. En cambio, un texto expositivo te da información que es precisa, que es innegable, o sea, y usualmente por eso podemos decir que unos ejemplos de textos expositivos más obvios son sus libros de texto para las clases, un libro de ciencias, un libro de matemáticas, porque te da la información como es, sin ningún otro tipo como que de agregados. O sea, no sé qué otros ejemplos de textos expositivos se le ocurren a ustedes. Que puedan comentar por el chat, o sea, ¿qué les suena? Además de los que, bueno, ya mencioné ahorita. O sea, bueno, están como silenciosos. O sea, bueno, piénsenlo un poquito. Sí se me escucha bien, ¿no? Sí, ok. Ah, exacto, el texto, ok. Es para informarse, te cortó la reunión, Jesús. Bueno, textos expositivos pueden ser folletos. Sí, pueden ser, exacto, un folleto, igual científico-técnicos también, son textos expositivos, perfecto, sí, esos son como que ya un nivel más avanzado, pero sí, o sea, que lo que llamaríamos como que textos expositivos especializados. Ajá, ya, ok. Alguien mencionaba, exacto, es para dar información, sí, bueno, Lincoln, ya habíamos establecido, no, recetas de cocina no, porque la receta de cocina no te está exponiendo un tema, sino que te está dando, o sea, una lista de instrucciones, o sea, sería como que un texto justamente instructivo. La semana pasada uno de los ejemplos que poníamos era igual una receta de cocina, pero es que esas son instrucciones, no te está, exacto, Jesús, no te está informando sobre algo que desconoce. Entonces, por ejemplo, utilizamos la semana pasada un texto sobre los osos. Es un texto que te está dando información sobre qué es un oso, porque asume que las personas no tienen como, bueno, una idea profunda de cómo, de lo que es ese animal. Entonces, bueno, te explica qué es, cómo se ve, cuáles son sus costumbres, ¿verdad? Y además que, bueno, es información que no tiene ningún tipo de opinión personal involucrada, ¿no? Porque todos, no puedes negar que un oso es un animal que tiene 4 patas, que tiene ciertas características, que es omnívoro, o sea, esos son hechos. Ajá, pueden ser enciclopedias, exacto. Exacto, una receta de cocina sería un texto instructivo, ok, los folletos informativos, correcto. Correcto, una biografía, o sea, bueno, claro, depende, pero una biografía pudiera ser un texto expositivo también. Porque, bueno, o sea, te debería, en teoría, estar dando información objetiva sobre la vida de una persona. Lo que pasa es que, bueno, allí estaría más complejo saber, ¿no? Entonces, por eso usualmente cuando hablamos de textos expositivos, siempre los ejemplos se refieren más a, oye, mira, un libro de ciencias, libro de matemáticas, justo todo esto, o de biología. Ajá, entonces, ok, ya vamos a eso, Jesús, ya. Primero estamos repasando. Primero estamos repasando lo que hicimos la semana pasada, porque hay varios de tus compañeros que no pudieron asistir la semana pasada. Ya, denme un momento. Bueno, o sea, si quieren preguntar algo, también lo pueden hacer. Si no les quedó claro que es un texto expositivo, o sea, también coméntenlo. Si no, bueno, podemos pasar a hablar sobre lo que sería para ustedes, o sea, si me pueden dar una idea, o sea, ¿qué entienden por tema? El tema de un texto. Ah, UCAP, no entendiste, ¿qué no entendiste? O sea, ¿qué te pareció confuso? Sobre la definición de un texto expositivo, o sea, o quizás que no entendiste bien la diferencia de repente con libros de educación. Son textos divulgativos. O sea, bueno, lo que pasa es que divulgativos, eso ya abarca otras cosas, ¿no? O sea, exacto, que es confusa la diferencia, porque es que esa idea básica sobre de qué es un texto expositivo
O sea, para que se entienda mejor, o sea, es todo aquel texto que da información. Y usualmente está escrito en tercera persona porque es lo que yo les comentaba. Sobre, o sea, lo que yo les decía de que no debe tener opiniones ajenas a, o sea, simplemente debe darte información y ya está. O sea, que o sea, el lector no debe estar formando ideas de opinión, simplemente debe recibir esa información, ¿no? Sin prejuicios, o sea, y son hechos, ¿no? No hay manera de negarlos o discutirlos o verlos de manera distinta. Entonces, sí, o sea, contienen información. Entonces, bueno, podemos decir, o sea, un texto divulgativo de repente no sabías sobre la prevención de la gastritis, ¿no? O sea, estoy inventando. Entonces, bueno, evidentemente es un texto en esa teoría expositivo porque le estás tratando de presentar a las personas quizás que tienen desconocimiento sobre, bueno, qué es la gastritis y qué es lo que puede causar la gastritis. O sea, no tiene esos conocimientos, entonces se los explicas. Son fáciles de entender, exacto, como dice Rosainer. Y o sea, tratan, no son tampoco usualmente, o sea, este tipo de textos o como el que yo estoy mencionando ahorita, no son estudios profundos, pero sí tratan de como que de aproximarle a la persona, pues, este tema del cual no tenía muchos conocimientos. ¿Cuál es la diferencia entre un texto expositivo y un texto informativo? O sea, bueno, en este caso, o sea, según lo que estamos discutiendo, es o sea, esencialmente lo mismo. Ok, pero bueno, para ir, o sea, no sé si quedó claro. O sea, no sé si quedó clara la diferencia o todavía es confuso. O sea, exacto, o sea, es que es como un primer acercamiento a las personas sobre un tema que no desconocen, o sea, si no sé quién es un artista, no sé si se entiende. O sea, para ir, porque bueno, ya empezamos un poco tarde, entonces vamos a ir eh, adelantando un poquito, o sea, que entienden sobre tema, ideas principales, ideas secundarias o las normas SEGA. O sea, que entienden por eso. O sea, tema, ideas principales. O sea, la semana pasada mencionamos que el tema de un texto usualmente hace referencia a la pregunta de qué trata un texto y se puede confundir un poco con lo que llamamos las ideas principales de un texto. O sea, el tema responde a la pregunta de qué trata un texto y las ideas principales responden a la idea de, bueno, o sea, ¿qué es lo que resume el texto? ¿Qué idea resume lo que se ha venido hablando hasta ahora? Entonces, o sea, parecieran ser lo mismo, pero no. O sea, bueno, ya vamos a ir viendo más ejemplos de eso. O sea, las ideas secundarias son aquellas ideas que son derivadas de las ideas principales y sirven de apoyo. Y luego, lo otro que mencionamos, o sea, no, bueno, era para hacer más o menos el repaso. Y bueno, o sea, las normas SEGA justamente las normas de acentuación, todo lo relacionado a las palabras sobre esdrújulas graves y agudas. Que eso, bueno. O sea, bueno, sí, no, yo sé, Jesús, que de repente tú debes estar un poco, o sea, y es verdad que es un poco tarde, pero también hay que tener consideración con los compañeros que no pudieron asistir y quizás tienen dudas que podemos resolver ahorita, pero tampoco lo vayan a acosar por el chat, ¿ok? O sea, él solo está interesado en saber. Si no, bueno, o sea, para ir avanzando un poco más, vamos a realizar la siguiente actividad. Y bueno, quizás se les aclaran las ideas, las confusiones que puedan tener al respecto, ¿no? Entonces, en la diapositiva siguiente van a ver 3 cuadros. En esos cuadros van a encontrar 3 oraciones que pertenecen a un mismo texto. ¿De acuerdo? Esas oraciones van a estar marcadas con unas letras. Entonces, las van a leer
están desordenadas, son parte del mismo párrafo, pero no están en orden. Entonces vamos a leer esas oraciones y luego vamos a escribir en el chat cuál de esas 3 opciones ustedes creen que es la idea principal y cuáles son las secundarias. Y bueno, y luego haremos otra actividad relacionada, pero ok, vamos a leer el texto. O sea, bueno, si no entendieron las indicaciones, me avisan. Entonces, bueno, la primera opción A. Ajá, la opción A dice, no pasó mucho tiempo para que el juego saltara a otras plataformas como Atari y también para que fuera copiado a diestra y siniestra por otros desarrolladores. La opción B, el juego apareció en las recordadas arcades en Japón para luego dar el salto a Norteamérica, medio año después, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Opción C, pese a que se trataba de un pequeño círculo con boca, Pac-Man adquirió una identidad marcada y durante el pico de su fama tuvo series animadas, juguetes tradicionales y ya, un momento que el chat no me deja ver. Y bueno, otra clase de productos. Ok, entonces, ¿cuáles ustedes creen que es la opción correcta? Ya, se me salió, disculpen. Ajá, ¿cuál ustedes creen que es la idea principal? ¿Y cuáles son las secundarias? ¿La C? ¿La C? ¿Creen que es la C? ¿La principal es la B? La C sí uso Canvas, correcto. Todos piensan que la C. ¿Por qué creen que es la C? Jenny dice que la A. ¿Alguien comentaba que la B? 2020 cree que es la A. Ok, bueno, para ir un poquito más rápido, porque bueno, el tiempo está pasando volando, es la A. O sea, la respuesta es, o sea, la idea principal es la A. Ok, exacto, sí, es la A. Seguramente se preguntarán porque muchas personas respondieron que la C. Pero lo que sucede con la B y la C es que son justamente, o sea, se derivan de la A. O sea, es decir, no puedes hablar de la popularidad de Pac-Man, de que tuvo distintos productos, de que el juego apareció en distintos, o sea, que dio el salto a Norteamérica y todo lo demás, si no dices primero esta primera parte que sería la opción A. O sea, a ver, para explicarlo de otro modo, la opción A es la que establece la idea de que, o sea, Pac-Man se volvió popular a nivel mundial y que es el que introduce esa idea. O sea, si por ejemplo en este párrafo tú quitas estas 2 ideas, o sea, no pudieras comenzar con ellas como tal. Sí, por favor, cálmense un poquito en el chat. O sea, tampoco se pongan a pelear por esto, o sea, es una actividad. Igual, o sea, si tienen dudas, coméntenlas. Pero, o sea, básicamente lo que sucede con la B y la C es que son como de, alguien mencionaba descripciones, un poco sí, o sea, estamos profundizando en lo que ya se está diciendo en la opción A. Eso es decir, se está explicando lo que dice la opción A. O sea, Pac-Man es popular y empezó a ser copiado y demás, y empezó a saltar a otras plataformas, bueno, porque pasó esto, porque apareció en las arcades en Japón, luego dio el salto a Norteamérica, y después de ello se volvió un producto popular. Entonces, o sea, no sé si quedó claro, si entienden por qué de repente la B y la C son ideas secundarias y no la principal. Si alguien cree que de repente no es así, también lo pueden comentar. Sí, bueno, trataremos también de explicar por qué o cuál sería la diferencia. O sea, ¿no? O están todos de acuerdo ahora con que la opción es la A. ¿Sí? Bien, Sebastián. Yerimar, ¿sí? Ok.
Entonces, bueno, ok, perfecto. Ya alguien decía que la C, porque Pacman también quería. Claro, pero es que esa, o sea, decir que Pacman en este caso que tuvo series y juguetes y demás productos, es, o sea, es simplemente reforzar la idea A. ¿Sí me entiendes? O sea, es reforzar lo que estaba diciendo lo que introduce, pues mejor dicho, esta oración. Es reforzar, o sea, es decir, es como dar más ejemplos. O sea, es dar un ejemplo más de por qué no pasó mucho tiempo para pasar otras. Ajá, Jesús, lo que yo estaba diciendo, porque la A es como que la que introduce la idea que está tratando este párrafo, que es de la popularidad de Pacman. Sí, porque, o sea, quiero que esto también lo entienden como que esto es un párrafo. Esto es un párrafo y yo lo dividí en 3 oraciones, ¿no? Yo lo dividí en 3, el párrafo, ¿sí? De acuerdo, bueno, a los puntos y seguidos, y entonces esta, o sea, es la primera oración con la que abre el párrafo. Sí, por favor, y también si creen que están viendo a alguien que está molestando por el chat, o sea, también ignórenlo, ¿no? O sea, tampoco no le vayan a dar la atención que seguramente está buscando, y porque al final nos distraemos todos. Sí, más o menos, la A es la correcta más o menos porque sin ella, o sea, no es tanto que no es que no se puede iniciar bien el texto, pero es como que, o sea, la que introduce la idea de la cual van a tratar las otras 2 oraciones. ¿Sí me entiendo? O sea, esa es como que la idea básica. O sea, de que aquí, o sea, la opción A te está diciendo a Pacman saltó a otras plataformas y se volvió, ¿cómo decirlo? O sea, popular en ¿sabes? Para otros desarrolladores, etcétera, ¿no? Entonces, luego, la opción B y la opción C lo que te hacen es como que darle al lector más información sobre lo que está diciendo la A. Entonces, o sea, esto es así, podemos confirmar que lo empezaron a copiar y se volvió popular y saltó a otras plataformas por estas razones. Por estas razones, porque el juego apareció en Japón, luego dio el salto a Norteamérica, porque el juego, a pesar de que el protagonista era un círculo amarillo, igualito adquirió una identidad marcada y mira, entonces sacaron distintos productos. O sea, no sé si se entendió. ¿Sí? Ok, perfecto. Me dicen Adrián y Manuel que sí. Ok, buenísimo. Entonces, ahora vamos a practicar un poco con las normas SEGA. Hay unas palabras que, como ven, están en cursiva. ¿Pasó? ¿Qué clase de palabra es? Sí, de acuerdo a las normas de acentuación, pues, o sea, es una palabra aguda, sobre esdrújula, grave. Yerimar dice que aguda, Jesús dice que aguda. Correcto, es aguda. ¿Por qué es aguda? O sea, ¿por qué es aguda y por qué lleva tilde? Sí, o sea, si me pueden responder las dos, o sea, si es aguda, pero ¿por qué? Ajá, exacto, pero ¿por qué tiene el acento? Ajá. No es porque lleve necesariamente la sílaba al final, tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, correcto, Diego. La palabra es paso, o sea, tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, y de paso, la última sílaba es una vocal, o sea, termina en vocal, entonces por lo tanto lleva la tilde, porque recuerden que no todas las palabras agudas no llevan, exacto, sílaba, no llevan tilde. Sí, o sea, en este caso lleva tilde la palabra aguda porque termina en vocal, pero pudiera ser que otras palabras agudas no la lleven. Entonces, otro ejemplo, plataformas. Plataformas, ¿qué clase de palabra es? Plataformas. Ajá, es grave. Correcto. ¿Y por qué no lleva tilde? Ajá, es grave. ¿Por qué no lleva tilde? Porque termina en eso. Ajá, correcto. Sí, es grave y termina en ese. Muy bien.
Entonces, bueno, o sea, parece que, o sea, de todas maneras vamos a seguir practicando con el uso de los acentos más adelante. Por ahora vamos a saltar a la siguiente diapositiva porque es tardísimo ahora que estoy viendo y no hemos visto lo que es el tema principal de esta clase. Ok, entonces, lo que íbamos a hablar en el día de la clase de hoy, que era lo que Jesús quería saber, era sobre las estructuras expositivas. Entonces, no se vayan a asustar por el nombre, estructuras, porque al final, o sea, las estructuras expositivas, o sea, como pueden ver, tenemos aquí 4, o sea, no son todas, pero son algunas de las que se utilizan, son simplemente, o sea, recursos de redacción, o sea, cosas que que ustedes pueden ver al momento de leer un texto, que pueden identificar, y entonces son recursos que usualmente se utilizan para organizar y para explicar mejor el tema de un texto, ¿no? O sea, el tema que se quiere desarrollar, normalmente se utilizan lo que llamamos estas estructuras expositivas, para que se entienda de mejor manera, para organizarlo mejor. Entonces tenemos cosas como la comparación y el contraste, la definición, la enumeración, la descripción y caracterización, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen obviamente el significado de cada una, pero a ver si me pueden decir qué se les ocurre, o sea, qué ejemplos me pueden dar de repente de una comparación, de una definición, de una enumeración o de una descripción. Sí, porque bueno, todos esos son elementos que cuando ustedes leen, ya sea un libro de ciencias, o sea, cualquier texto expositivo van a encontrar, quizás no todas, pero las pueden encontrar al menos algunas a lo largo del texto. Sí, entonces no sé qué se les ocurre, me pueden dar un ejemplo, o sea, si quieren para hacerlo más fácil, entonces yo tenía planeada la siguiente actividad, entonces ya vamos a quitar esto. Adrián, ¿no entendiste? Bueno, ya vamos a quitar esto. Y ajá, quitamos esa barra azul. Volvemos a presentar. Ajá. Entonces, bueno, vamos a utilizar estas imágenes de ejemplo. Entonces, disculpen, cambié la diapositiva. Ajá. Entonces, o sea, la comparación y el contraste, cuando ustedes leen siempre, a veces, o sea, cuando leen un texto expositivo, usualmente a veces van a encontrar que se compara un elemento, o sea, quizás, yo estoy haciendo, por ejemplo, un texto sobre la contaminación. Entonces, yo en una parte del texto puedo decir que la contaminación en México es mayor que la contaminación en España. Entonces, bueno, como yo estoy tratando de desarrollar el tema, de darle una idea más clara al lector sobre qué es la contaminación y cuáles son sus riesgos y demás, en una parte voy a tratar entonces de comparar una situación de contaminación en un país con otro. Voy a hacer un contraste, una comparación para de repente mostrar cómo afecta más y por qué en un sitio. ¿No escuchaste, Jesús? O sea, tranquilo, lo que estoy ahorita es preguntando si me pueden dar ejemplos de comparación o qué es lo que entienden por eso. De definición, de enumeración, de descripción y caracterización. Entonces, 2020 dice, la definición es como una investigación para saber qué significa la palabra. O sea, sí, esa definición quizás es lo más fácil y es lo más común que van a encontrar en textos expositivos porque para tú poder explicar un tema tienes que definirlo, o sea, tienes que definir quizás el concepto inicial. Entonces, la semana pasada leíamos un texto sobre los osos y la manera en que el texto comienza es justamente dando la definición de qué es un oso. O sea, la definición es usualmente el significado del concepto. Entonces, el oso es un animal omnívoro que tiene un pelaje, o sea, que tiene pelaje, que tiene 2 orejas, tiene colmillos, tiene hocico, ese tipo de cosas. O pertenece a la familia tal y das el término científico. Eso sería, o sea, esa es la más fácil, la definición. Y usualmente, o sea, la definición responde a la pregunta ¿qué es? Y va siempre, o bueno, siempre no, pero usualmente compuesta por el verbo ser. O sea, entonces, el oso es, la contaminación es, el calentamiento global es, las matemáticas son. ¿Sí?
O sea, comparación y contraste igual, o sea, estamos hablando de repente ajá, la descripción es escribir, ajá. Ya, que no pude leer. La descripción es describir una persona o animal o cualquier cosa. Bueno, o sea, claro, evidentemente. O sea, descripción involucra, o sea, justamente, o sea, mencionar un conjunto de características o cualidades que puede tener el concepto, ¿no? O el tema que estés tratando para que justamente el lector se haga una idea mejor. O sea, entonces, vuelvo otra vez con el caso del oso. Las características del oso. O sea, doy una descripción física de cómo se ve el oso para que igual el lector se haga una idea más clara de qué es el oso. Entonces, o sea, por ejemplo, entonces, bueno, para hacer más rápido, aquí yo coloqué unas imágenes. Entonces les pregunto, o sea, de acuerdo a estas 4 opciones que yo tengo aquí, o sea, comparación, contraste, definición, enumeración, descripción, ¿con cuál, o sea, estas flechas que están allí son de referencia, o sea, no están marcando necesariamente las respuestas, o sea, ¿cuál creen? O sea, es decir, si tuvieran que unir comparación o vincular comparación con alguna de estas imágenes, ¿con cuál lo harían, por ejemplo? O sea, quizás entienden. ¿Cuál creen ustedes que de estas imágenes que yo tengo aquí, o sea, son 4 igual? O sea, ¿creen cuál creen que representa mejor la comparación? ¿Cuál creen que sería una definición? ¿Cuál creen que sería una enumeración? ¿O cuál creen que sería una descripción? Ajá, ustedes unirían comparación con la segunda imagen, con la de los animales. Adrián dice, enumeración puede ser con los animales. Ok, entonces, o sea, correcto, Yerimar. Definición con el diccionario. Y bueno, en este caso, para no tardarnos tanto, sí, o sea, voy a tener que, o sea, bueno, lo voy a decir, enumeraciones, sí, con los animales. O sea, es con la opción que estaban mencionando sus otros 2 compañeros. O sea, seguramente se preguntarán por qué no con Timón y Pumba. Porque justamente, o sea, estos animales justamente pudiéramos tomarlo como una especie de enumeración. ¿Por qué? Porque entonces, o sea, si decimos que la categoría de animales de granja o animales que pueden vivir en una granja, entonces lo que haces es, mira, todos estos, o sea, decir o mencionar todos estos animales en secuencia, ¿sabes? Un pato, una cabra, una vaca, un cerdo, o sea, animales de granja y es una enumeración. En cambio, o sea, con Timón y Pumba tienes la comparación, o sea, Timón que es flaquito, es más chiquitico, y bueno, y Pumba que es más gordito, es más grande. La numeración la comparo con la imagen de la flecha de la descripción, exacto, el de Timón y Pumba es lo que ya está diciendo Yerimar, o sea, sería la comparación, por eso mismo. Ajá, la numeración la comparo con la imagen de la flecha de la descripción. Ah, ok, no. No, esa no. O sea, esta última, bueno, esta sí está un poco más compleja. No escuchaste lo de numeración. O sea, por ejemplo, enumeración, en un texto expositivo, o sea, usualmente es lo que ustedes ven cuando leen, no sé, las partes del cuerpo humano son 2 puntos, el corazón, los brazos, las piernas, los ojos, el cabello, las manos, los brazos. O sea, la enumeración es simplemente, se van a ver, es una lista de elementos en secuencia y usualmente esos elementos están siendo mencionados así como en secuencia o coma tras coma, porque en el texto los están tratando como que de agrupar dentro de un conjunto, o sea, te quieren, son como una especie de ayuda a detallar, ¿no? Lo que es el tema. Entonces, exacto, enumeración podrá ser también porque todos son animales. Si yo estoy hablando en un texto sobre los animales y yo puedo decir, ah, bueno, entonces se consideran como animales los siguientes. Y colocas 2 puntos y dices, ah, bueno, entonces los tiburones, las cebras, las lagartijas, o sea, se consideran dentro porque son animales. Entonces, exacto, la numeración sería, en este caso, esta imagen donde pueden ver, o sea, el pato, la cabra, esa es la numeración. Y aparte, usualmente la enumeración tiene más de 2 elementos.
Eso es disculpen que quizás esa es como que la característica más importante. Son más de 2 elementos, porque si mencionas 2 cosas, no es necesario, o sea, 1 o 2. O sea, es muy poco. En cambio, usualmente cuando tú tienes 2 elementos así como Timón y Pumba, estás comparando. O sea, mira estas 2 cosas. Exacto. Y la última imagen es la caracterización. Quizás esta es la más difícil de entender porque, bueno, es un libro abriéndose, pero básicamente, o sea, es como las descripciones quizás, o sea, las van a asociar más con textos narrativos, pero o sea, les recuerdo, pues los textos expositivos también tienen descripciones porque ya sea cuando estamos hablando, o sea, por ejemplo, qué es un carro o qué es un oso. Le estás tratando de explicar algo a alguien que supuestamente desconoce ese tema, tratas de darle quizás una imagen visual o una cierta, o sea, conjunto de características o cualidades que la persona pueda entender con mayor claridad. Y entonces, y sí, la primera imagen es la definición. Entonces, bueno, basados más o menos en lo que explicamos ahorita, y aún si le quedan algunas preguntas, pasamos a la siguiente lámina y tenemos otra actividad. Entonces, igual, en la siguiente diapositiva van a ver 4 ejemplos relacionados a lo que tratamos ahorita, que son las estructuras expositivas. Y al igual que en la actividad que hicimos con el texto de Pacman, van a conectar, ¿sí?, los ejemplos con el tipo de estructura expositiva que les corresponda. Entonces lo vamos a ver para que tengan una imagen más clara. Tenemos aquí las opciones: enumeración, comparación y contraste, definición, descripción y caracterización. Y abajo tenemos 4 ejemplos. Abajo tenemos 4 ejemplos, los voy a leer por si acaso, por si no lo logran leer bien. El primero dice: el ADN o ácido desoxirribonucleico es una macromolécula que forma parte de las células de los seres vivos y contiene la información genética que determina su funcionamiento y desarrollo. El segundo ejemplo dice: tomar agua todos los días es necesario y saludable, mientras que la ingesta diaria de bebidas gaseosas es seriamente perjudicial. La cuarta dice: el caraqueño Marcel Roche fue un hombre polifacético que se dedicó a la ciencia y la medicina y fue uno de los principales divulgadores de la ciencia en Venezuela. Y el cuarto ejemplo dice: los carros tienen varias partes: motor, ruedas, volante y carrocería. Entonces, Adrián ya está respondiendo, ya están respondiendo. La cuarta es la comparación. La primera es la definición. La opción 4 es la enumeración. La cuarta es la numeración. La 4 es la definición, dicen. La 1 es la definición. Ok, sí. Les voy a dar la razón a los que dicen: el primer ejemplo, este que está acá, es la definición. Esta es la definición. Entonces, bueno. La primera es la definición. ¿Por qué? Porque, bueno, como les estaba mencionando, básicamente este texto que vemos aquí lo que hace es dar el significado de qué es el ADN y, como les mencionaba, se responde a la pregunta ¿qué es? ¿No? Y tiene, justamente utiliza el verbo ser. La segunda, dicen, es la comparación, es la caracterización. Exacto, Josh Bailey. La 1 es la definición porque define el ADN. Esta segunda, como alguien mencionaba por aquí, déjenme ver quién era el que lo decía, o la que lo decía. 2020 decía: la segunda es la comparación, correcto. La segunda es la comparación, y como dice Sebastián, la tercera es la descripción, y exacto, y la cuarta es la enumeración. Entonces, bueno, ¿por qué la segunda es la comparación? Bueno, usualmente, mira, porque aquí justamente nos están comparando 2 cosas. ¿Cómo sabemos que nos están comparando 2 cosas? El uso de mientras que. O sea, primero te establece, mira, tomar agua todos los días es saludable, pero luego dicen, esto es saludable, establecemos que el agua es saludable, pero, o sea, de forma distinta, estar tomando bebidas gaseosas es perjudicial. O sea, entonces, estamos colocando algo bajo una calificación positiva y otra cosa en una calificación negativa. Entonces, estamos comparando. Exacto, está comparando el agua con la gaseosa. Una es buena y otra es mala. Entonces, el tercer ejemplo es una caracterización, porque justamente nos está describiendo, nos está pintando una imagen de quién es Marcel Roche. Nos está diciendo: es un señor que tiene varias facetas,
que hizo esto, que se dedicó a la ciencia y la medicina, entonces fue uno de los principales divulgadores de la ciencia en Venezuela. O sea, nos está dando como que una especie de imagen, ¿no? O sea, está como pintando una imagen, una descripción de, valga la redundancia, de quién es este señor. Y el cuarto ejemplo es efectivamente la enumeración, porque, o sea, como yo les mencionaba, las enumeraciones, y creo que son las más fáciles, igual que junto con la definición de identificar, o sea, son las más fáciles de identificar porque, mira, lo único que está haciendo es darnos en secuencia una serie de, o sea, de sustantivos, de palabras que están todos vinculados por el hecho de que son las partes del carro. Ajá, como una infografía, sí, pues, o sea, parte de lo que hace una infografía es como, sí, o sea, tratar de darte esa información que, bueno, puede ser para caracterizar a alguien, ¿no? O sea, te dice, mira, este hombre era de esta manera, tenía estas ciertas características, era una persona bondadosa, se dedicaba, etcétera. Entonces, o sea, no sé si quizás a alguno no le quedó del todo claro, si entendieron más o menos o sea, cuál es la función de cada una, quizás en qué contexto se utilizarían, ¿sí? ¿Quedó claro? Más o menos, Lincoln, ¿por qué? O sea, que no quedó claro. O sea, que quisieras que repitiera, que volviera a explicar. ¿Sí está claro? Ok. Entonces, bueno, o sea, teníamos seguro, bueno, lo vamos a seguir explicando un poquito más, bueno, con las siguientes actividades que vamos a hacer. Aquí les traigo también un texto de ejemplo, o sea, que si quieren pueden leer, para que si quieren practiquen, identifiquen, ¿no? Algunas de las estructuras expositivas que vimos. Entonces, así como dice la lámina, o sea, ¿qué estructuras expositivas pueden reconocer en este texto que les coloco aquí en pantalla? Si quieren lo puedo leer para aquellos que, bueno, quizás para los chicos de YouTube, ¿no? Entonces, un momento para mover esta interfaz que no me deja leer bien. Ajá, ok, Final Fantasy es una franquicia de medios creada por Hironobu Sakaguchi y desarrollada, distribuida y propiedad de Square Enix, antes conocida como Squaresoft. La franquicia se centra en una serie de fantasía y ciencia ficción de videojuegos RPG. La serie comenzó en 1987 con el videojuego homónimo desarrollado por Hironobu Sakaguchi como último intento en su carrera. El juego fue todo un éxito y permitió el desarrollo de numerosas secuelas y spin-offs. La serie de videojuegos se ha ido adaptando a otros géneros, como los RPG tácticos, RPG de acción, MMORPG, musicales y carreras. Desde entonces, la serie se ha extendido a otros medios, incluyendo películas animadas, anime, medios de comunicación impresos, entre otros. Ajá, no, bueno, antes de identificar cuál es la idea principal y la idea secundaria, o sea, pueden reconocer aquí alguna definición, alguna enumeración, alguna comparación, alguna descripción. O sea, ¿se les ocurre algún ejemplo de lo que hemos estado practicando? Ajá, la primera definición, correcto. El primer párrafo ya de una comienza definiendo qué es Final Fantasy. El del tercer párrafo es una enumeración. ¿En qué parte, Rosainer? O sea, bueno, justamente sí, el tercer párrafo tiene varias enumeraciones. O sea, tiene esta primera, la serie de videojuegos se ha ido adaptando a otros géneros como los RPG tácticos, RPG de acción, MMORPG, musicales y carreras. Exacto, tiene numeración y luego desde entonces se ha extendido aquí y justamente aquí hay otra. Otros medios, incluyendo películas animadas, anime, medios de comunicación, empresas, entre otros. Sí, entonces ciertamente hay varias enumeraciones. En el primer párrafo tenemos lo que es la definición. Y bueno, o sea, caracterización, o sea, quizás no, pudiéramos decir que sí, quizás en esta primera parte del segundo párrafo, pero es que no entra mucho en detalle. O sea, quizás más adelante tenemos otro ejemplo
de lo que sería caracterización un poco más visible. Pero bueno, antes de llegar allí, ¿cuáles creen ustedes que son? Ahora sí vamos con las ideas principales e ideas secundarias. Ajá, la primera idea es principal y la segunda, ajá, pero ¿en qué parte? ¿En el primer párrafo o en el segundo párrafo? O sea, bueno, básicamente todo esto sería, ya está, ok, primer párrafo, una idea principal. Ajá, en el segundo, que es más largo, ¿cuál sería? Ajá, el primer párrafo es principal, el resto es secundaria. Ajá, ¿y por qué creen que es así? Ajá, ¿por qué se les ocurre que es principal? O sea, porque lo que pudiéramos decir, claro, entonces o sea, el primer párrafo te define o ya te está indicando cuál sería el tema del texto, exacto. Te dice que es Final Fantasy y lo que hace el segundo párrafo es ya más o menos, ok, o sea, no puedes hablar del segundo párrafo sin haber dicho la definición de qué es Final Fantasy, no puedes, porque en el segundo párrafo lo que hacen es darte como que un inicio, un breve inicio de lo que es la historia, ¿no? Y luego o sea, quizás el recorrido que ha tenido en el ámbito de los videojuegos, que mira, ha salido en distintas plataformas, en distintos géneros y se ha hecho muy popular. Eso es más o menos, exacto. Correcto, o sea, muy bien. Entonces pasemos al siguiente ejemplo. Este es un poquito más largo. Ajá, pero antes de leerlo propiamente, lo primero que les voy a pedir es que van a notar, al leerlo así por encimita, que en este texto hay palabras que están mal escritas. O sea, que no están escritas correctamente. Entonces vamos a tratar de identificar cuáles son y por qué están mal escritas. A ver, pueden ir escribiendo. Ajá, escenarios, vamos a ver. Ok, correcto, está mal escrita. ¿Por qué está mal escrita? Sí, sí, está mal escrita. Ajá, personajes no lleva tilde, exacto, también está mal escrita. Pero, ajá, ¿por qué están mal escritas las dos? Ajá, pero ¿por qué no lleva tilde? O sea, ajá, recurrentes también está mal escrita. Ajá, porque escenario termina en S, pero ajá, además de por qué termina en S, eso significa que escenario es. O sea, justamente si escenarios no lleva tilde porque termina en S, eso sugiere que es una palabra que. Ajá, jugabilidad tampoco lleva tilde. Ajá, exacto. Gracias, Jesús, exacto, porque es grave. Escenarios es grave, entonces, y termina en S, por lo tanto no lleva tilde. Correcto, entonces está mal escrita. Ajá. Jugabilidad tampoco, o sea, está mal escrita. Pero, por ejemplo, mecánicas, ¿está bien o mal escrita? Mecánicas. Yerimar dice que está mal, Diego dice que está bien. Mecánicas está bien, ok, sí. Mecánicas está bien escrita. ¿Por qué está bien escrita? Ajá, exacto, porque lleva tilde. O sea, mecánicas está bien escrita porque es una palabra esdrújula. O sea, el mayor acento de voz está en la antepenúltima sílaba, que es K, o sea, mecánicas. Y como saben, las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Siempre llevan tilde. Igual que alguien escribía comúnmente. Por allí como que si estuviera mal escrita y no comúnmente está bien escrita, y sí lleva tilde porque es una palabra esdrújula. Y las palabras esdrújulas siempre llevan tilde. Ajá, serie tiene tilde. Exacto, correcto.
Ajá, héroes también está mal escrita. Muy bien el que identificó héroes. Correcto. Héroes es una palabra grave. No, perdón, grave no, perdón. Héroes es una palabra esdrújula. Y lo que ya mencionaba, ya varias veces mencionaron en el chat, héroes es una palabra esdrújula y siempre lleva tilde. Siempre. Y bueno, en este caso está mal escrita porque no la tiene. Entonces, muy bien el que se dio cuenta. Hay otra palabra que lleva tilde, pero no la tiene. ¿Cuál será? Sí, Sebastián, ¿cuál es tu pregunta? Ah, mayoría, dice. Está correcto, mayoría lleva tilde. Ay, disculpen, ya son las 5 de la tarde. Uy, es que comenzamos un poquito tarde por problemas de conexión, pero bueno, sí, de verdad, disculpen que me pasé un poquito de la hora, pero bueno, si tienen lo que vamos a tratar de resumir lo que hemos visto hasta ahora, lo nuevo ha sido las estructuras expositivas, sí, de verdad, disculpen, bueno, por lo menos logramos ver, ¿no?, lo principal de la clase, quizás nos faltó practicar un poquito más, pero los ejercicios quizás más importantes y más relacionados a las estructuras expositivas los logramos hacer. O sea, de nuevo, de todas maneras, si tienen dudas, recuerden que siempre nos pueden preguntar. Bueno, aquí estaba la lista, aquí la tienen. Van a tener la presentación en el Google Classroom, van a tener la clase grabada en YouTube y pueden contactarnos también por el Google Classroom. Además, creo que, o sea, deberíamos estar subiendo una actividad para que la realicen a lo largo de la semana, quizás hasta el domingo. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Educap TV. Si quieren lo escribo por el chat, Educap TV. Lo escribí directamente a la escuela, todo el mundo. Educap TV. Ok. Ok, Isamar. Ok, perfecto. Sí, disculpa que te estaba llamando 2020, pero lo pueden encontrar ahí está el YouTube, ahí van a estar las clases. Bueno, aquí está también tienen esta diapositiva que les sirve de resumen de la clase, donde, bueno, tienen más o menos lo que tratamos, lo que vimos. Ajá, Jesús, para responderte, el uso de los conectores ya lo vamos a ver la semana que viene, así que no te preocupes, yo sé que eso es un tema que te ha interesado desde el principio, lo has mencionado varias veces. Tranquilo que sí lo vamos a ver. Sí, no te preocupes y bueno, quizás ahí podemos seguir practicando con las estructuras expositivas y lo que hemos estado viendo, pero bueno, o sea, ya saben, definición, significado de un concepto o idea. Enumeración son secuencias, listas, o sea, piénselo más, quizás es más fácil pensarlo como una lista. La comparación, diferencias o similitudes entre dos o más elementos y la descripción, bueno, ya lo que les decía, conjunto de características, o sea, es como que si le estuvieran pintando una imagen de cuál es el tema del texto, ¿sí? Ajá, ¿cuándo vamos a utilizar Kahoot? Sí, probablemente, o sea, la tarea que les vayamos a mandar y que vayan a tener disponible desde el día de mañana sea una actividad de Kahoot, igual estén pendientes del Classroom, ahí van a ver las instrucciones. Entonces, bueno, ya sería hasta la próxima semana y de verdad, bueno, disculpen que se nos pasó un poco el tiempo. ¿Alguna otra duda? Sí, Kahoot es una aplicación, sí. Sí, bueno, no sé, de verdad espero que al menos hayan entendido algo de la clase, que les haya interesado y que, bueno, que se hayan llevado algo nuevo o que hayan perdido, ¿no?, alguna de las confusiones que tenían. No pude hacer las de Kahoot, gracias. No, Jesús, en esta semana no se subió ninguna actividad al Classroom. Qué bueno, Manuel. Entonces, sí, no, o sea, la única actividad de Kahoot que hemos hecho fue la que se hizo en la semana de la clase introductoria. De nada, Jenny y Shara, no sé si así se dice tu nombre, disculpa. Ok, qué bueno que entendiste, Lincoln, o sea, igual ya saben, estamos pendientes del Classroom, pregunten por allí. Sí, o sea, no es que sea por el Classroom, sino que por el Classroom les vamos a enviar el link.
No, vale, muchas gracias a ustedes por estar dispuestos y por participar. ¿Cómo es que se usa y se entra al Google Classroom? No sé si la profe les puede dar el acceso, pero en realidad es muy sencillo. O sea, ok, a Kahoot. Kahoot, o sea, Kahoot es sencillo. O sea, van a simplemente, le vamos a colocar un link en el Google Classroom, lo van a seguir, inmediatamente los lleva a la actividad. Sí, ajá, ya les comparto el link de invitación a Kahoot. Entonces, de un momento que voy a dejar de compartir con YouTube. Entonces, bueno, para cerrar bien, bueno, también a los chicos de YouTube, muchas gracias por estar pendientes. Igual disculpen con el retraso de la clase y que quizás nos tardamos un poquito en comenzar. Trataremos, bueno, que eso no vuelva a pasar en la siguiente clase.